siempre nos gusta ir al interior y por muchos motivos, y el libro que nos convoca, el precioso libro que nos convoca, hace referencia justamente a un lugar del interior con una personalidad y una identidad muy particular, y creo que el libro lo transmite, además, intenta transmitirlo y lo logra, que es Cerro Largo, el más oriental del Uruguay. Es muy arriesgado el título, es tramposo, es simpático y es provocador. Willy Rey, el arquitecto Willy Rey, es quien ha trabajado mucho sobre este tema junto a BMR, esta productora de productos culturales, y una cantidad de gente que ha hecho su aporte que tiene que ver además con la flor y nata de lo que son los arachanes, como se le dice a los de Cerro Largo. ¿Cómo estás, Willy? Bien, ¿qué tal? Qué gusto recibirte. Un gusto estar aquí. En el libro se menciona, por un lado en la contratapa se menciona que este libro es un homenaje a la riqueza paisajística, histórica, artística, gastronómica y patrimonial de Cerro Largo. Es un muy buen resumen, además un precioso libro que ya sabe muy bien la gente que a mí no me gusta llamarle libros a objeto, pero este lo es por su belleza y su aspecto gráfico, que ya lo vamos a hablar. Pero por otro lado, Willy, y es muy, muy honesto tu prólogo, habla de tus vínculos personales con Cerro Largo. Sí, efectivamente, y por eso yo digo que tiene mucho desafío este trabajo, porque cuando María Eugenia Lastreto y Natalia Botaro nos plantearon la posibilidad de desarrollar un libro como este, a mí me movió un poquito, porque efectivamente mi familia materna tiene un contacto largo con el departamento, los Asheville, exactamente. La rama inglesa y portuguesa de mi familia estuvo vinculada a Cerro Largo durante muchas décadas. Mi madre vivió también en Cerro Largo en un periodo, y por lo tanto, bueno, y además es un Cerro Largo de campo el de mi familia, entonces hay un contacto con la naturaleza, con el paisaje, con ese perfil que yo creo que Cerro Largo tiene de una manera muy propia y con unas características visuales muy significativas, con mucha identidad. Sí, yo creo que todos le encontramos a nuestros departamentos características únicas, cosa que es muy legítimo. Sí, sí. ¿No? Porque hace a la identidad local, al desarrollo local, etcétera, etcétera, desde todo punto de vista. Pero también está bueno, por ejemplo, en el caso mío, siendo tan maragato como soy, observar un departamento como Cerro Largo, que además está como alejado. Exacto. Porque no es el departamento al cual uno va todos los días. Ahora, por suerte, me ha tocado ir, gracias a la exposición. Estás teniendo una visión capitalina. Totalmente. Está alejado, decís. Sí, claro, pero es lo que dice Cabrera en la canción, sí, justamente, claro. porque es eso. Porque el puerto está acá, o sea, si miramos la historia, todo es en función de Montevideo. El kilómetro cero está acá. ¿Por qué el kilómetro cero está acá? Sin embargo, es bueno recordar que Cerro Largo es un departamento antiguo en el sentido, y también puede ser un término, digamos, equívoco aplicarlo, pero no nos olvidemos que ya en el siglo XVIII ya se produce, a finales del siglo XVIII, una instalación importante de las fuerzas coloniales, se funda Melo, también a finales del siglo XVIII, es decir que es un nombre que tiene un resonar importante en la mente de los uruguayos. No, está bien, es así, pero además con una personalidad muy particular, porque también la gente de Cerro Largo tiene una forma de ser muy particular. Sí, algo de realismo maravilloso ahí. Totalmente. Por algunos momentos. Totalmente. No, yo tengo alguna anécdota en Cerro Largo muy, muy, muy particular. Pero yo te diría, hasta algunos aspectos de la última política, cuando se daba, por ejemplo, la política en Cerro Largo, no se usa el casco de las motos, por ejemplo. Sí. Era una particularidad que tenía Cerro Largo, como que Cerro Largo se corta solo en una cantidad de cosas. Sí, sí.
Es así. También es verdad que hay otros departamentos, como Salto, por ejemplo, que a veces llamamos la República de Salto, de tanto cortarse solo, ¿no? Pero bueno, hay anécdotas insólitas. Yo recuerdo, no hace demasiado tiempo, Cerro Largo llegó a tener al mismo tiempo 2 intendentes, ¿no? Claro, exacto. O sea, por cierta, digamos, lucha, rivalidad, etcétera, que se ha dado y que, bueno, marca como una personalidad territorial. Cerro Largo es una personalidad territorial, digo a veces. Sí. Que además también, desde el punto de vista cultural, bueno, el libro tiene un recorrido que realmente en ese sentido es impresionante, pero para ir en orden, simplemente para no irme demasiado en el caos que a veces un libro de esto te impone, porque están, no sabes por dónde entrarle, porque tenés las imágenes, tenés la fotografía. El tema del paisaje también es un paisaje muy particular, porque es ese paisaje de frontera. Bueno, yo creo que esa es la palabra clave para Cerro Largo, frontera. Es una palabra que es clave también para el Uruguay, porque pensemos que, tal como lo definieron algunos historiadores, es el país que es frontera, que es pradera y que es puerto. Uh-huh. Bueno, la condición de frontera marca muchísimo ciertas psicologías, ciertas maneras del pensar, del hablar. Cerro Largo es precisamente un departamento que está en la frontera y es de frontera. Pero que no es la frontera con Rivera, no es Rivera. No, son distintas. Totalmente distintas. Rivera se parece en alguna medida más a Artigas, pero el caso de Cerro Largo es una frontera muy particular, es verdad. Lo que pasa también hay que distinguir una cosa. No podemos confundir, y esto es importante sobre todo para los que no son del interior, no se puede confundir cuando hablamos de los departamentos como departamentos a las capitales departamentales. Eso, porque no nos olvidemos que en el caso de Cerro Largo, claro, la capital no está en la frontera, la capital en el centro del territorio, a diferencia de Rivera y a diferencia de Artigas. Por eso lo mencionaba. Sí, exactamente, es así. Pero esta cuestión de frontera, para mí es muy importante porque determina hasta la lógica del ordenamiento del territorio, a la manera de ver, de compararse. Yo recuerdo cuando iba a ver a mi familia o a mis parientes en Cerro Largo, que había una continua comparación de Melo con Vallé. Mira. Y Vallé, que está bastante alejado, podríamos decir, había como una cierta competencia incluso, ¿no? Hoy Melo está mejor que Vallé, pasado el tiempo, Vallé es más que Melo. O sea, esa comparativa con una ciudad del Brasil, no con otra ciudad del país, habla justamente de esa condición de frontera. Y por otra parte, la pradera también es fundamental, porque si bien el departamento lleva el nombre de un accidente orográfico, es real que son, digamos, son sus campos una matriz que está en nuestra cabeza, esa gran pradera natural, digamos, donde el ganado, y sobre todo el ganado bovino, juega un papel muy importante en aquel esquema, ¿no? Uh-huh. No, y además estaba pensando, tú mencionabas lo de Vallé, pero sin embargo tiene ciudades como Río Branco, son muy importantes. Bueno, sí, y que han crecido en los últimos tiempos muchísimo. Más fronteriza que Melo. Sí, bueno, sin duda. Sí, esos son todos, digamos, con el ejemplo de Río Branco, yo creo que eso es muy claro. Y después está aquellos centros poblados que conectan con cierto imaginario, como el caso de Aceguá, por ejemplo, ¿no? Sin duda, en vínculo directo con la idea del contrabando, ¿no? Claro. La imagen de los quileros. Los quileros, canción más entrañable que la de Camino de los Quileros de Exacto. Es impresionante. Entonces, uno se da cuenta que la frontera es una determinante clave. Ahora me acordé que ahora que mencioné Camino de los Quileros, que forma parte de la banda de sonido del Baño del Papa. El Baño del Papa
solo se podía dar en Cerro Largo. Claro, exactamente. Solo se podía dar en Cerro Largo. Exactamente. Esa es una buena anécdota que identifica mucho el lugar. Y no hay, por ello, un estado de ¿cómo podríamos decir? De vergüenza, no sé si es la palabra, de ocultamiento. No, para nada. No, es por eso... Forma parte de la idiosincrasia, de llevarla con orgullo. Exacto. Eso. Después, bueno, como Cerro Largo no es capaz que lamentablemente uno de esos lugares que uno visite frecuentemente, vaya todos los días, etcétera. También se encuentra, bueno, aparte de tener una historia, como tú decías, que forma parte, acompaña al nacimiento del país, desde el punto de vista patrimonial, y voy a tu tema, hay cosas maravillosas. Yo dije, este vitró, ¿qué hace acá? Parece el del Palacio Santo. Sí, sí. Y es más, son piezas realmente muy extrañas, hasta por su formalización. Contanos de qué estamos hablando. Estamos hablando de los vitró de los dos clubes sociales, que también hay una historia interesante allí, ¿no? El Club Unión, que es un club, podríamos decir, de cierta jerarquía social, que incluso marcó un poco el ser y estar dentro de los sectores hegemónicos de Melo, y el otro club, el Club Democrático del Uruguay. Exacto. Uruguay, que es un club, claro, que es un club, digamos, más de clase media, más abierto a una digamos, población distinta al Centro Unión Obrero, que paradójicamente, si uno lo mira desde afuera e incluso por momentos desde adentro, tiene una importancia en su diseño arquitectónico, en sus componentes como los vitró, realmente muy singulares. Sí, efectivamente, esos vitró son, yo diría, tanto el del Centro Unión Obrero, como el Club Unión, son piezas absolutamente únicas dentro de nuestra arquitectura. Y están allí en el interior, ¿no? Y entonces, y cómo hay un interior que está escondido, que no se ve. Y bueno, y voy a tu condición de director de la Comisión de Patrimonio. También hay que ver hasta dónde, desde el punto de vista patrimonial, y estos libros por suerte rescatan esos lugares, son cuidados y son atendidos esos lugares del interior. Sí, estuve ahora, cuando se produjo la presentación del libro en Melo, mirando más en detalle la biblioteca, por ejemplo, de Club Unión. Es una biblioteca excepcional, que guarda piezas muy, muy valiosas, y que lamentablemente es muy poco visitado, ya sea por los socios o por digamos, por la población, pero que esto hace referencia a una cantidad enorme y muy interesante de piezas bibliográficas que hay en las bibliotecas del interior, sí. ¿No? Cuando declaramos la biblioteca de Nueva Palmira como Monumento Histórico Nacional, yo recuerdo haber visto una pieza magnífica que era un libro de emblemas, el libro de emblemas de Alciato, que es del siglo XVI, y me lo encontré allí. Uh-huh. Es una pieza muy rara, sin duda, para España, para Italia, que en origen era italiano, y eso lo encontramos en una biblioteca del interior. Del interior del departamento. Del interior, claro, del interior, en el caso de Nueva Palmira, pero yo creo que hay que hacer un llamado a la puesta en valor de estas bibliotecas. Bueno, de hecho, el libro recoge una fotografía magnífica donde se puede ver, en lo que hace al Club Unión, el tamaño de esa biblioteca y bueno, lo agradable que es estar allí.
Sí, y además, bueno, tenés personajes fundamentales, ¿no? Está también la casa museo de Juan de Ibarburú, por ejemplo, con unas fotos. Yo no lo conocía el lugar, la verdad que me pareció un lugar increíble a visitar. Yo creo que el libro lo que genera es la posibilidad de visitar, darte cuenta que allí te encontrás con... Es un lugar para visitar, para recorrer. Sin duda. Yo creo que además... A ver, por un lado hay un magnífico patrimonio en la ciudad de Melo, que es bueno destacarlo. Sobre todo obras de arquitectura de Ildefonso Aróstegui. Yo creo que uno de los mejores arquitectos de la historia del país, que tiene obras magníficas y que merecen ser conocidas y recorridas. Yo creo que Melo, en ese sentido, debería contar... creo que no cuenta actualmente, pero debería contar con un circuito de visita a la ciudad. Todavía en Melo uno puede registrar esas viviendas con techo a 4 aguas de teja que tienen una tradición portuguesa. Hay 2 lugares donde esa tradición portuguesa todavía se puede ver o testimoniar, que es en el caso de Colonia, Claro, ¿no? Obviamente. Y la otra es Cerro Largo. Yo tengo 66 años y en esos 66 años he visto un proceso de pérdida de bienes de estas características en Melo de forma acelerada, lo cual me da mucha pena, a pesar de que hay muchos de esos bienes están protegidos. Por eso te decía, además, justamente el hecho del cuidado del tema patrimonial en el interior. Y ahora que justo, mirá, abrí el libro y me encontré con la estación. Claro. Las estaciones de trenes han sido vilipendiadas por donde se y las sobre mire. todo abandonadas, que es la peor situación que puede sucederle a un bien patrimonial. Pero también Cerro Largo tiene un patrimonio único, yo diría, en el campo. Hay piezas como la azotea del Padre Alonso, por ejemplo, un casco de estancia que es del siglo XVIII. ¿Cómo se descubren esas cosas, Willy? Porque están las fotos allí y todo. ¿Cómo? Bueno, un relevamiento. Cerro Largo es un departamento que hace 30 años atrás era el tercero, después de Colonia, el tercer departamento con más monumentos históricos del país. Y esto se había dado porque Abelardo García Viera había tenido una especial preocupación por proteger bienes del departamento de Arachán. Y bueno, eso, él era de Cerro Largo, tenía mucho conocimiento sobre los bienes en el territorio, y eso facilitó ubicar piezas únicas que en Cerro Largo se tiene conciencia de que son monumentos históricos. Yo recuerdo que cuando fui presidente de la comisión en el año 2006, salí a conocerlos, y ahora cuando regresé a la comisión entre el 20 y el 25 dije, quiero ver cómo están esos cascos de Cerro Largo, y estaban en muy buen estado. Algunos de ellos, como el casco de la estancia del General Muniz, está incluso con sus muebles dentro, pero ambos, la azotea de Padre Alonso y él, están en la esfera privada, están en la esfera privada, sin embargo están en buen estado, pero lo que lamentablemente tienen es que están muy poco socializados, o sea, la gente no los conoce, no va. Por eso hay la importancia del circuito. Por eso la importancia de un circuito urbano y de un circuito también rural. No, pues estaba pensando, por ejemplo, que se ha hecho en otros departamentos. Conocemos el caso que ha venido acá al programa del Castillo Morató en Paysandú. Claro, exactamente. Por ejemplo, que ahora se ha abierto por suerte. Es un privado, pero que lo ha sí. incluido dentro de un circuito turístico. Exacto. Se consigna la particularidad, no vamos a entrar demasiado en detalle ahora, pero, por ejemplo, el Carnaval de Melo.
Exacto. que tiene sus características. Sí, sí. Hablar, mirá, de las cosas personales y identidad tan particular que tiene Cerro Largo. Sí, y es un carnaval que empezamos a descubrirlo hace muy poco, Sí, ¿eh? exacto, es verdad. Y sin embargo no es tan nuevo. Exacto. Es decir, como el de Artigas, un poco también lo mismo, ¿no? Son carnavales que tienen un desarrollo muy importante. Creo que las imágenes, las fotografías son impresionantes. han mostrado, digamos, un impacto visual realmente grande, y eso tiene que ver con una organización, un trabajo de todo el año, que hace muchísimo a los valores inmateriales de Cerro Largo, ¿no? Bueno, obviamente el tema de la cultura, mencionábamos Juan Ibarburu, pero bueno, de Emilio Oribe, ni que hablar Aparicio Saravia. Sí, yo creo que hay, a mí, en el proceso de trabajo sobre este libro, me impresionó los actores culturales de la historia de Cerro Largo, porque Juan Ibarburu inmediatamente lo ubicamos en Cerro Largo, Aparicio Saravia, desde la política, Tabaré Echeverri y Amalia de la Vega. Y vamos cortando. Sí. Pero que Emilio Oribe, yo obviamente sí lo sabía, porque incluso todavía está la vivienda donde vivió Emilio Oribe. Pero Daimán Antunes, Justino Serralta, ese gran arquitecto que, digamos, jugó un papel fundamental, no en la historia de la arquitectura de nuestro país, en la historia mundial, en las grandes ligas, podríamos decir, trabajando en el estudio de Le Corbusier, Carlos Llanos. Tú no sabías que Ramón Barreto era de Melo. Sí, Ramón Barreto también. Francisco Gamarra, o sea, figuras importantes también de la esfera jurídica. Monegal. Sí, la historia de Rodríguez Monegal también. Rodríguez Monegal es un gran tema, pero él, yo creo que es el más importante, quizás se enojen algunos, el más importante crítico en materia literaria que ha dado el país a lo largo de todo el siglo XX. Es un actor fundamental de la literatura, con una historia un poco compleja, como en relación a Cerro Largo, ¿verdad? Sí. Pero bueno, yo creo que es una figura. Los Monegales también, ¿no? José Monegal también es de Cerro Largo, pero Emir es ese personaje sin duda inédito, único, excepcional. Willy, el libro está editado por BMR. Está en todas las librerías. Sí, está en las librerías. Y tuvo una distribución importante, primeramente en Cerro Largo, sin duda, pero también en bibliotecas, en ámbitos de formación, porque entendemos que ayuda a ver y sobre todo en un esquema contemporáneo hay una proporción adecuada, me parece a mí, entre texto e imagen. La imagen nos captura y luego de estar mirando esas imágenes detenidamente nos lleva a un texto que es corto, que está fuertemente asociado a esa fotografía y con información. Busca tener una información densa, ¿no? Estaba pensando además gastronomía, lugares, o sea, un espectro muy amplio. Sí, exacto. Un detalle final. Si bien hubo una emblemática colección, Los Departamentos, en los años 70. Sí, muy buena. De nuestra tierra. Yo le digo de nuestra tierra porque tenía el mismo formato. Exacto, pero bueno. Y que es, yo te diría que hasta hace 10, 15 años era todavía el gran material. La número 1 era San José, el primer departamento. Exactamente, que vos lo recordarás muy bien. Tapa naranja. Además con un diseño muy particular. Después hubo un intento. Todo blanco y negro, ¿no? Sí. Hubo un intento que no tuvo lamentablemente la misma trascendencia por el 2010, por ahí. Pero esto es un antecedente interesante, Willy, para encarar 19 tomos. No sé si es la idea o no. Es la idea y bueno, tenemos que empezar a trabajar sobre esto, involucrar más a las intendencias.
sobre todo porque, a ver, no necesariamente se tienen que materializar a través de apoyos municipales, departamentales, sino que, tal como sucedió con este libro, que es un fondo de incentivo cultural, fueron las empresas locales las que lo hicieron posible. Y esto también me parece un tema bien interesante, porque exige un involucramiento del sector empresarial en la difusión del departamento, y dejar de tirar siempre de la manga a los gobiernos locales, que por cierto tienen que hacer frente a muchísimo gasto y necesidades del propio departamento. Y claro, y al mismo tiempo el libro es una carta de presentación, por lo menos eso creo yo, importantísimo para el departamento en el mundo, no seguir pensando el departamento en el Uruguay. Los intendentes viajan por su cuenta a buscar fondos, apoyos al exterior, inversiones, y bueno, es sin duda fundamental que lo puedan hacer de la mano de un libro como este. Y que además está en portugués y además está en inglés. Exacto, sí. Traducido en 2 idiomas más, a efectos de que pueda llegar a más lectores. A muchos más lectores. BMR es la editorial. Este arquitecto, este libro, Cerro Largo, el más oriental del Uruguay. Hemos tenido al arquitecto Willy Rey aquí con nosotros. Bueno, será cuestión de vernos en el que viene. Sí, ojalá. Gracias, Willy, que pases muy bien. Hasta Adiós, pronto. Gracias.